Eh, Buenas noches, aprendices, ¿cómo están? Gracias por conectarse esta noche. Sean bienvenidos a esta sesión. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorderis de la sesión anterior. Recuerdan que abordamos la comunicación como expresión humana, destacando su importancia en la vida cotidiana y en el ámbito laboral. También analizamos cómo la comunicación verbal y no verbal influyen en el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Además, resaltamos la importancia de una comunicación clara y efectiva para evitar malos entendidos y mejorar la convivencia en los entornos profesionales. También vimos la relación entre pensamiento y lenguaje, señalando que el lenguaje es el vehículo principal a través del cual expresamos nuestras ideas y construimos significado. Vimos que el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación dependen en gran medida de un buen manejo del lenguaje, ya que nos permite estructurar ideas, defender puntos de vista y llegar a acuerdos. Otro aspecto clave que exploramos fue la argumentación, entendida como el proceso mediante el cual defendemos una idea con fundamentos sólidos. Explicamos que una buena argumentación debe contar con un punto de vista claro, que es lo que queremos defender, ¿cierto? Razones y evidencias que respalden nuestra postura, una conexión lógica entre las ideas expuestas y un lenguaje estructurado y comprensible para el receptor. También hablamos sobre las evidencias que vamos a presentar, ¿cierto? ¿Quiénes de los que están conectados ya iniciaron sus evidencias? A ver, ¿cuántas son las evidencias que tenemos que presentar? Dos evidencias. Diseño, perfecto. ¿Cuáles son esas evidencias? A ver, ¿quién me cuenta? Cindy. El video y el otro es como, bueno, no es la lectura que vamos a hacer, sino como manejar la idea si nos pasa en el entorno laboral o la imaginaremos si no se está laborando actualmente. Ok, la primera es un video, ¿cierto? La comunicación como expresión humana. En este video, ustedes deben explicar con ejemplos claros la importancia de la comunicación en el ámbito laboral. Pueden usar situaciones cotidianas, como lo dijo la aprendiz, o también pueden mostrar cómo la comunicación verbal y no verbal influyen en el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Es importante que estructuren bien el mensaje y utilicen un lenguaje claro y conciso. Recuerden que esta evidencia consta de dos partes, el video
y el PDF, ¿cierto? Pues que tiene la conclusión, las conclusiones. Y la segunda evidencia es el informe, creación de contenidos comunicativos. Recuerden que este informe es muy, muy importante, ¿ok? Deben revisar la estructura y la claridad del contenido, asegurarse de que los mensajes sean comprensibles y relevantes, usar ejemplos prácticos, las palabras clave no se le pueden olvidar, la situación problema. eh, eh, este informe también contiene la resolución, pues la solución a la problemática, las conclusiones, incorporar la bibliografía con normas APA, si recuerdan. Ustedes recibieron el documento que yo les envié. ¿Quiénes de aquí no han recibido ese documento? Yo sí lo recibí, instructora. ¿Sí? Ok. ¿Quién más? Todos tienen el documento. Giancarlo, Cindy, Kevin, Karen, Juan, David, Jennifer. Todos tienen el Profe, documento. buenas noches. Buenas. ¿Ese documento lo envió a qué parte? Bueno, yo lo envié a el grupo de WhatsApp y le pedí al instructor Browin que se lo reenviara porque yo no estoy en todos los grupos. Pero lo voy a volver a enviar ahorita por aquí por el chat para que les quede a ustedes. Yo lo envié también, pero de pronto como ya estábamos desconectados no alcanzaron a verlo. Aquí lo tengo. ¿Ok? Entonces se los voy a volver a enviar, ¿les parece? Sí, profe, muchas gracias. Ya se los voy a volver a enviar. De todas formas, ustedes saben que en la plataforma ustedes van a encontrar todas estas evidencias. Entonces es muy importante que las revisen. Obviamente al final vamos a hablar nuevamente de las evidencias porque yo sé que uno siempre tiene dudas, a veces no quedan cositas claras. Entonces a medida que vamos realizando los temas, que los vamos viendo, ya va a ser mucho más fácil para ustedes conectarse con pues con la realización de la evidencia. ¿Ok? Entonces ya se los voy a buscar y yo ahí les entrego un ejemplo, les muestro un ejemplo para que ustedes se guíen, ¿cierto? Y pues de pronto sea más fácil entender. Porfa, me confirman si recibieron en el chat. Sí, señora, le ¿Sí? confirmo. Giancarlo, ¿recibiste la evidencia? El documento. Juan, Jennifer, Kevin, Cindy, porfa, quiero que todos me confirmen que sí recibieron el documento para que ustedes se guíen, porfa. Sí, señora, gracias. Ok. Señora, No lo veo, no lo encuentro. Está en el chat. Se llama evidencias. Adriana, ¿todavía no has podido encontrarlo? Bueno, cuando terminemos la sesión, de todas formas, se los voy a mostrar para que quede más claro. ¿Ok? Bueno, entonces voy a compartirles pantalla y hoy vamos a continuar con un tema que van a necesitar para el informe. Porfa, me van ayudando a recibir a los aprendices que van entrando, ¿ok? Que yo me ocupo acá y todos pueden ver mi pantalla.
Sí, señora. Ok, Sí, señora. perfecto. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la producción de textos. En componentes anteriores se ha hecho énfasis en la expresión verbal y no verbal, habilidades propias de cada ser humano inherentes a los contextos familiares y socioculturales en los que interactúa, siendo el contexto familiar el primer nivel de socialización. Dichas interacciones aportan aprendizajes conscientes e inconscientes que constituyen un léxico propio complementando a Moreno de Alba, que refiere que la función del léxico tiene que ver con un proceso de designación que se aplica a entidades de la experiencia. Desde este aporte se da valor a la experiencia para que el profesional en formación enriquezca su léxico en sus contextos laborales y académicos a partir de la lectura y la escritura como ejercicios enriquecedores para su crecimiento técnico. En este componente, el ejercicio de escribir será foco de aprendizaje, toda vez que hay una armonía de saberes y experiencias en torno a la escritura, teniendo en cuenta que se escribe desde esa articulación inmediata, pensar, sentir, actuar, de la que se mencionó en el componente de comunicación y aquí vamos a retomar. Pensar. Pensar desde la lectura, la observación, la interpretación y la organización de información. Sentir desde el gusto por lo que se hace, la argumentación que denota seguridad a partir de la construcción de conocimiento y actuar, hablar, leer en voz alta y escribir. Dicho esto, la experiencia de escribir es el resultado de lo que se piensa y se siente, dado que para escribir hay que leer y por tanto argumentar, complementar, articular, construir y reconstruir a partir de mapas, gráficos, es decir, que lo visto anteriormente es el insumo para una adecuada escritura. ¿Todo claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Aprendices? Sí, claro. Sí, Ok, señora. entonces tenemos que la escritura es el resultado de un proceso que integra, ¿cuáles son los tres componentes? Pensar, sentir y actuar. Pensar implica leer, observar, interpretar y organizar información. Sentir se relaciona con el gusto por lo que se hace y la seguridad en la argumentación. Y actuar consiste en hablar, leer en voz alta y escribir. Ya sabemos que para escribir es fundamental leer, argumentar, complementar y estructurar las ideas. Para esto podemos apoyarnos en gráficos, en mapas, ¿cierto? Que nos van a facilitar la construcción y reconstrucción del conocimiento para una expresión escrita efectiva. Ahora vamos con las características del texto. Todo texto, para ser considerado como tal, debe tener unas características que son las que les voy a relatar a continuación. Se enfoca en un tema determinado, ya sea para responder una pregunta, reafirmar una proposición, refutar o exponer una idea. Un texto, ¿cómo debe ser? Claro, comprensible al público al que va dirigido y de acuerdo a ello incluir lenguaje técnico o no según la pertinencia. Debe ser concreto sin perder el foco del tema central. Su extensión va de acuerdo a la complejidad del tema y lo que se pretenda transmitir de este. El texto motiva el conocimiento de quien lee, ya sea porque genera inquietudes nuevas, complementa saberes, responde una pregunta o necesidad y debe ser un texto útil para el lector. ¿Cómo debe ser un texto?
uno de mis aprendices que participe. ¿Cómo debe ser un texto? ¿Debe ser claro o enredado? ¿Debe ser concreto? Debe ser claro. Ajá. ¿Qué más? Debe ser clara y concreta la información. Comprensible al público. Hay que ver a quién va dirigido. Un texto debe centrarse en un tema siempre con un propósito claro. Debe ser comprensible para su público. Debemos utilizar un lenguaje adecuado y mantener todo esto sin perder el foco. Ya depende si va a ser extenso o no de la complejidad del tema, ¿cierto? También el texto se puede ayudar de preguntas, se va complementando, se pueden citar autores. ¿Ok? Entonces, ¿todo claro hasta ahí? Para continuar con los tipos de texto. Sí, claro. Ok, bueno. Sí, señora. Tipos de texto. Escribir es un ejercicio enriquecedor que sugiere investigación, construcción de conocimiento, mirada crítica y autocrítica y atracción por el tema sobre el que se escribe. Por tanto, hacer análisis literario de las fuentes que se consultan es sumamente importante al momento de vincular autores al texto que se está elaborando. El análisis literario implica evaluar la calidad del texto en cuanto a la claridad en el tema, argumentación del mismo, estilo del texto, lenguaje utilizado de manera que sea posible que éste posibilite la comprensión de textos consultados. Al momento de consultar el texto, se hace necesario tener en cuenta 3 elementos claves. ¿Cuáles son estos elementos claves? El contexto en el que se escribe a nivel social, económico o histórico, de manera que el mensaje no se desprenda de la situación del momento. Hay que reconocer al autor del texto. Citar al autor no es una opción, es un deber ético. Es importante tener claridad del mensaje que cita el texto y articularlo con el proyecto de escritura que se tiene, de manera que el aporte y la cita estén adecuadamente articuladas. Lo anterior aplica para textos científicos, académicos o libros, no aplica para páginas de Internet informales, toda vez que éstas puedan tomar diferentes fuentes, por tanto, la veracidad no es contundente. Es subjetivo reducir los textos a tipos para su clasificación. Sin embargo, a continuación se hace una clasificación que puede tener en cuenta en su avance como escritor. Encontramos textos científicos o técnicos, que se subdividen en textos periodísticos informativos, textos periodísticos de opinión y textos periodísticos mixtos. Y los textos literarios, textos líricos, narrativos y dramáticos. Para el caso que nos ocupa en este recurso de comunicación oral y escrita, se hará relevancia en los textos científicos o técnicos y en textos narrativos. Entonces, ¿ustedes creen que el contexto social influye en la escritura? Bueno, y no solo el social, también el contexto económico, histórico. Todos estos contextos influyen en la escritura, asegurando que el mensaje esté alineado con la realidad del momento. ¿Citar al autor es una opción? No, es un deber ético y la información debe integrarse correctamente en el proyecto de escritura. ¿Esto aplica para qué?
Para páginas web. No, ¿cierto? No, señora. Ok. Esto aplica para textos científicos, académicos y libros, no para fuentes informales porque la veracidad no está comprobada, ¿cierto? Entonces, escribir con conciencia del contexto permite que el mensaje tenga relevancia y coherencia. La citación adecuada es fundamental para respetar la autoría y fortalecer la credibilidad del texto. Además, es importante diferenciar entre fuentes confiables y no verificadas, evitando información dudosa en escritos académicos o científicos. Aunque los textos pueden ser variados, ciertas clasificaciones pueden servir de guía para mejorar la escritura. Aquí encontramos los tipos de texto. Para el caso que nos ocupa en este recurso de comunicación oral y escrita, se hará relevancia en los textos científicos o técnicos y en textos narrativos. El texto científico o técnico tiene que ver con el desempeño profesional, ya sea en el contexto laboral o académico. En la construcción de un escrito técnico hay unos mínimos que vale resaltar. Tener varias ideas que permiten dar claridad a lo que se quiere decir con el texto, de manera que se conviertan en insumo para definir el tema principal del texto. Mapear el contenido del texto en general, en donde se evidencie la idea central, algunas de las ideas previas y otras emergentes. Claridad del tema central y subtemas. Se recomienda hacer una matriz de fuentes a consultar. Teniendo el tema central, se busca la mejor manera de expresar mediante palabras técnicas o no. El léxico debe ser apropiado al público al que se dirige el texto. Responder a una necesidad o a una pregunta, de manera que se configure como aporte técnico o científico en el área en que está inmerso. Ahora vamos con el texto narrativo. El texto narrativo se utiliza para presentar historias realizadas por personajes que pueden intervenir mediante el diálogo. El narrador cuenta con la historia y para ello puede utilizar distintas formas de locución. Esto es la narración, la exposición o la argumentación. Escribir es un proceso de desmenuzar el pensamiento y llevarlo a la palabra escrita, es decir, a la letra. Comenzar desde la página en blanco requiere de una actitud espontánea y flexible, dado que lo escrito es sensible de cambio, mejora, complementariedad, citando a otros autores o escritores. Para empezar, hay que dejar fluir palabras y mapearlas en torno al objetivo de la pregunta. Escribir, leer y reescribir. La escritura es el espejo del alma. Todos la necesitamos para conocernos y entender el mundo que nos rodea. Todos tenemos una historia que narra. Atreverse a hacerlo, enfrentando el miedo, es el primer paso. Y este miedo lo vamos a vencer en nuestro informe. Bueno, voy a compartirles este recurso sobre la importancia y la utilización de los signos de puntuación, que veo que es una de las debilidades de los aprendices. Importancia y utilización de los signos de puntuación. Quien escribe debe utilizar adecuadamente los signos de puntuación, de manera que el texto sea comprensible para el lector. Aquí se hace necesario retomar el componente 3 para la construcción de escritos con calidad, claridad y comprensión para el lector. Estos signos de puntuación dan claridad, jerarquía, forma, sentido y significado del texto. Al no hacerlo, estamos cambiando el significado de las palabras y muy probablemente su intención. Por ejemplo, allá, indicación para un lugar o sitio espacial. Ejemplo, nos dirigimos hacia allá. Haya, el verbo hallar conjugado. Ejemplo, no hallo motivo para acusarlo del robo ocurrido. Haya es un árbol que se conoce como haya y también es el nombre para su madera. Además hay una corte de nombre La Haya.
Aparte de todo esto, es el verbo haber conjugado. Ejemplos. Qué buena es la madera del haya que usamos para el fuego. Espero que haya comida en la casa porque tengo mucha hambre. Los signos de puntuación son esenciales en un informe porque garantizan claridad y sentido en la información presentada. Su uso adecuado permite estructurar ideas, evitar ambigüedades y facilitar la lectura, asegurando que el mensaje sea comprensible y organizado. La importancia de los signos de puntuación en un informe quiero que lo tengan en cuenta. También el manejo de las tildes y de escribir correctamente las palabras. Entonces, la claridad y la comprensión. Separan ideas y evitan confusiones, asegurando que el lector interprete correctamente la información. Ayudan a estructurar los contenidos según su importancia, destacando conceptos clave y organizando el texto de manera lógica. Permiten que las ideas fluyan correctamente, evitando interpretaciones erróneas y dando coherencia al discurso, al escrito, al informe. ¿Ok? Los signos de puntuación marcan pausas necesarias, facilitando una lectura fluida y resaltando puntos importantes. Un mal uso de los signos de puntuación puede alterar el significado de las frases, afectando la credibilidad del informe y sobre todo el profesionalismo. Hay que tenerlo en cuenta. Por esta razón es que los signos de puntuación no solo mejoran la legibilidad de un informe, sino también que aportan claridad, jerarquía y sentido, garantizando una comunicación eficaz y profesional. ¿Todo claro hasta ahí? De la importancia de los signos de puntuación. Sí, señora. Sí, ok, bueno, continuamos. Concepto de párrafo. Ahora vamos a ver concepto de párrafo, tipos de párrafo y formas para estructurar párrafos. Según la Real Academia de la Lengua Española, un párrafo es el fragmento de un texto en prosa constituido por un conjunto de líneas seguidas y caracterizado por el punto y aparte al final de la última. A esto se suma que el párrafo empieza con letra mayúscula y las líneas seguidas se configuran como frases. En la construcción de un párrafo se deben tener en cuenta elementos básicos como articulación con párrafo anterior o posterior, de manera que se articule con la globalidad del escrito. Utilización apropiada de conectores. Adecuada puntuación que conlleve la claridad y comprensión. Tener claridad del tipo de texto para definir su estructura. Se debe releer, verificando que no se repitan palabras o se presente pleonasmo. Verificar que la idea sea coherente, es decir, que no haya contradicciones. Diferenciar una frase de un párrafo, lo que indica que el contenido del párrafo es la unión de frases separadas por signos de puntuación. Tener clara la idea que se va a transmitir en el párrafo, complementando, ampliando o trasladando a un nuevo subtema, iniciando o finalizando el escrito, esto a fin de evitar hacer comentarios innecesarios o rodeos que desconecten al lector. Cada párrafo debe cerrar de manera adecuada una idea o un tema, de manera que no se corte abruptamente el tema del que se está escribiendo.
La extensión depende del tipo de texto. Sin embargo, para textos técnicos y narrativos, es recomendable no exceder la escritura en cada párrafo. En caso de complementar el escrito con voces de especialistas, según consultas o referencias, es deber ético y profesional, como se ha manifestado anteriormente, hacer la referencia correspondiente. ¿Todo claro hasta aquí con el párrafo? Mis Sí, señora. aprendices, quiero oírlo porque después no quiero que en el informe vayan a presentar inconvenientes. ¿Sí? ¿Todo claro con el párrafo? ¿Sí? Bueno, ¿qué es un párrafo? Señora. Bueno, entonces que alguno de mis queridos aprendices me diga qué es un párrafo. Ah, pero no se queden callados. Acuérdense que dijimos que aquí rompemos todas las barreras de la comunicación. Nada de pena. La idea es que a todos ustedes les queden las cosas claras y yo sé que muchas veces no decimos que de pronto no entendemos por pena o algo, pero si realmente entendieron, entonces seguimos. ¿Sí? Un párrafo Sí, es un señora. El párrafo es fragmento. como una Ajá. idea. Ah, ok. Y esta idea, ¿cómo debe iniciar? Bueno, pues se debe tener claro el tema, a quién va dirigido. Ujú. Y cuando inicias la primera palabra que inicias, inicia en minúscula. No, señora, siempre inicia en mayúscula y termina con un punto. Eso, ahí era donde quería llegar. Un párrafo es un fragmento de texto en prosa que inicia con mayúscula y se compone de frases conectadas, terminando en punto y aparte. Debe ser coherente, usar conectores adecuados, tener puntuación correcta y desarrollar una idea clara sin repetir información innecesaria, porque muchas veces caemos en esto. Decimos algo arriba y abajo queremos de pronto conectarlo con otra idea y terminamos cayendo en qué? Redundancia. Correcto, así es. Entonces, siempre vigilar lo que estamos escribiendo, la coherencia con el próximo párrafo, la conexión entre las frases y verificar que no estemos repitiendo información. ¿Ok? Bueno, ahora nos vamos con los tipos de párrafo. Párrafo de enumeración, de comparación o contraste y párrafo de desarrollo de un concepto. El párrafo de enumeración, constituido por una lista de propiedades que describen un mismo objeto, hecho o idea, y por una frase organizadora, antes o después del párrafo, que indica al lector la estructura de este. En el párrafo de comparación o contraste, indica las semejanzas y diferencias entre dos o más objetos, ideas o personas, comparándolos según cierto número de categorías. Y el párrafo de desarrollo de un concepto se da una idea principal enunciada de forma explícita, que posteriormente se reafirma por medio de ejemplos, argumentaciones, de manera que se explica, aclara, detalla o ilustra la afirmación principal. El párrafo de enunciado o solución de un problema plantea un problema para posteriormente solucionarlo. Y el párrafo de causa-efecto presenta un acontecimiento o una situación seguido por las razones que los han causado.
Entonces podemos encontrar que los tipos de párrafos son ¿cuántos? 5. El de enumeración, el de comparación o contraste, párrafo de desarrollo de un concepto, párrafo de enunciado o solución de un problema y el párrafo de causa-efecto. El de enumeración presenta una lista de características, hechos o ideas organizadas con una frase introductoria. El de comparación va a exponer semejanzas y diferencias entre dos o más elementos. El párrafo de desarrollo de un concepto introduce la idea principal y la explica con ejemplos, argumentaciones y aclaraciones. El párrafo de enunciado o solución de un problema plantea un problema y luego presenta la solución. Y el párrafo de causa-efecto que describe un hecho o situación y luego explica sus razones y consecuencias. Sánchez refiere los siguientes componentes del texto argumentativo. Introducción. Se presenta una premisa inicial donde se propone una información nueva a modo de tesis para poder ser explicada, legitimada, validada o demostrada. El cuerpo es donde se integran por datos, propuestas de verdades y creencias, por haber sido adquiridas o por haber sido evidentes. La información que se aporta supone una aceptación implícita. La información que se añade o aduce se apoya en datos y en otro tipo de argumentos citados. Y en la conclusión puede recogerse según los casos la información dada y la mostrada dentro del proceso de validación argumentativa. ¿Todo claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Cuáles son los componentes del texto argumentativo? Introducción, cuerpo y conclusión. En la introducción se presenta la premisa o la tesis que vamos a explicar. El cuerpo contiene todos los datos, ¿cierto? Y toda la sustentación y todos los argumentos citados. Y la conclusión resume toda la información presentada y refuerza la validación de la argumentación. Aquí vemos la estructura de un texto argumentativo. Introducción, planteamiento de tesis e hipótesis, cuerpo argumentativo, exposición de las ideas y formulación de hipótesis, argumentos demostrativos válidos, refutación de objeciones, confirmación de la tesis, conclusión, síntesis de las ideas expuestas y demostradas, aportaciones y sugerencias y nuevas propuestas deducidas. Aquí vamos a ver el proceso. Primero, elección del tema concreto. Segundo, la recopilación del material en relación al tema. Y tercero, ordenar documentos o información consultada. Cuarto, unificar reflexiones surgidas de la lectura del material. Entonces, elección del tema concreto. Si es un tema general, se debe perfilar el punto de vista desde el cual se quiere tratar, es decir, definir el tema preciso de interés para que en la búsqueda de información no se pierda el foco del escrito. En la recopilación de material en relación al tema, lo que se configura como insumo básico para el trabajo, las fuentes deben ser diferentes de manera que la mirada hacia el tema sea diversa. Teorías, datos estadísticos, registros fotográficos, documentos históricos o memorias, tesis, etc. Esto indica que la bibliografía
debe ser variada y actualizada en el caso de datos. Para buscar fuentes, se recomienda ver bibliografías de textos relacionados con el tema. Ordenar documentos o información consultada. Para ello, se sugiere hacer una matriz en donde se categoricen las lecturas, se refieran datos bibliográficos y las ideas principales de los aspectos a resaltar, ya sea de manera textual o parafraseada. Y por último, unificar reflexiones surgidas de la lectura del material. Elaborar un esquema de lo recopilado es un ejercicio que da profundidad, coherencia y orden al escrito, lo que quiere decir, primero se ordenan las ideas, se argumenta y después se da inicio al escrito. En líneas generales, acá se presenta la caracterización de las técnicas más usadas de redacción. Sin embargo, ustedes como aprendices pueden revisar la lectura adicional que se encuentra con el nombre Saber Escribir de Jesús Sánchez. ¿Okay? Todo eso pueden descargarlo en la plataforma. Aquí hay una forma de conocer las normas APA de manera sencilla. APA son siglas que hacen referencia a la abreviación de Asociación Americana de Psicología. Las normas APA están consignadas en un manual. Se construyen algunas de sus funciones: estandarizar la presentación de documentos técnicos y científicos del universo académico, organizar el material consultado y citado por estudiantes, profesores o investigadores, apoyar las múltiples formas en las que las personas se comunican a partir de escritos. El manual simplificó la forma como se deben mostrar fuentes consultadas, DOI y URL. Y las normas APA facilitan la creación y comprensión de documentos, libros, revistas, folletos de naturaleza técnica o científica. Las normas APA aportan a la unificación y orden en la presentación de un documento, trabajo o escrito, invitando al lector a centrarse en el texto, con una pestaña Referencias en donde aparece APA y la edición, lo que indica que hay una base para citar bajo la norma objeto de ajuste de acuerdo a la actualización de la misma. Aquí nos muestran ¿cierto? Página de portada, resumen, abstract, texto o contenido, referencias, apéndices, figuras, tablas, notas al pie. Todos estos recursos los podemos utilizar en nuestros informes. ¿Me regalan un segundo, porfa? Sí, señora. Ay, muchísimas gracias por esperarme. Estoy un poquito enferma todavía, entonces, bueno, ¿estamos todos aquí? ¿Sí? Sí, Bueno, señora. ya estos son, ya estos son pues otras referencias que nos dan, ¿cierto? De la página, la fuente que debemos usar, por lo menos a la hora de realizar el informe, escribirlo todo con la misma letra, que no sea una letra tan grande, pero tampoco tan pequeña, manejar los espacios, ¿cierto? Estas fuentes son las que más se utilizan para los informes.
pues son como las más sobrias. En cuanto al espaciado, doble espacio en todas las partes, incluido el resumen, no agregar espacio adicional antes o después de los párrafos. Se exceptúa el doble espacio en los siguientes casos: página de título, tablas, figuras, notas al pie, ecuaciones. Alineación de párrafo. El texto se alinea con el margen izquierdo. Con el margen derecho se deja desigual, es decir, no se justifica. Sangría de párrafo. Se coloca sangría a la primera línea de cada párrafo del texto. Obviamente, pues ya cada uno de ustedes cuando esté organizando su informe, pues va a tener esto en cuenta. Ya saben que estos recursos los pueden descargar de la plataforma, pues para que sea más fácil para ustedes. El encabezado de página aparece dentro del margen superior de cada página del documento y los números de página pueden usarlos, ¿cierto? Usar la función de numeración de páginas, insertar números de página en la esquina superior derecha. Ya ustedes saben que deben aparecer en todas las páginas. La página de la portada o título lleva siempre el número 1. Bueno, en cuanto a los títulos, la siguiente tabla es tomada de manera literal de la guía del resumen del estilo APA. Centrado, negrita, título del encabezado del caso. Ya saben, centrado, negrita, el título del encabezado. El texto comienza en un nuevo párrafo. Ya saben, alineación a la izquierda, negrita, título del encabezado y nuevamente. ¿Ok? ¿Todo claro hasta aquí? Sí, señora. Ok. Ya saben, si tienen alguna duda, pueden entrar a la plataforma y descargar los recursos. Bueno, en cuanto a las citas, citar significa referir, anotar o mencionar un autor, un texto, un lugar, etc. Que se alega en lo que se dice o escribe, hacer mención de alguien o de algo. Esto implica que desde la ética, el escritor y su formación profesional es un deber citar cada aporte que apoye sus escritos y argumentos, ya sea de manera literal o parafraseada. En este último caso, no se obliga a mencionar el número de página de la que se sustrajo la idea descrita o parafraseada. Es clave mencionar que en un escrito debe prevalecer el conocimiento construido por quien escribe y las citas se configuran como complemento, ampliación o afirmación de lo mencionado. Esto para no caer en errores sobre citar o sobre referir. Cita directa. Navas Talero, si vemos este ejemplo aquí. Todos tenemos derecho a escribir nuestra historia. Escribir no es un privilegio de los intelectuales. Escribir es una actividad humana indispensable para la mente, indispensable para él. Arriba está Navas Talero, M 2016, señala 2 puntos. Ahí encontramos la cita. A esa se le llama cita directa. En cuanto a escribir, todos tenemos derecho a escribir nuestra historia. Escribir no es un privilegio de los intelectuales. Escribir es una actividad humana indispensable para la mente, indispensable para él. ¿Cómo vemos la cita acá abajo? Diferente, ¿cierto? Entonces se puede utilizar de cualquiera de las dos formas. Vamos a ver este recurso. Somos traders. Nacimos para esto. Nacimos para prosperar en el caos. Tomamos decisiones valientes cuando todo está en juego. Exness, Born to Trade. Todos tenemos derecho a escribir nuestra historia. Escribir no es un privilegio ni de los intelectuales ni de aquellos que nos denominamos escritores. Escribir es una actividad humana indispensable para la mente, indispensable para la salud y para el equilibrio. Desiderata, ese poema antiquísimo y anónimo
dice que aún el tonto y el ignorante tienen su propia historia. Todos tenemos algo de contar, todos tenemos derecho a contarlo, pero más allá de eso, es el bien que hace escribir aquello que nos impele, que nos llama a llenar la página en blanco. Escribir a algunas personas, a la mayoría de las personas, les da miedo, ese es el único problema. Escribir no tiene por qué dar miedo, es una gran aventura para conocernos a nosotros mismos. Qué mensaje tan bonito, ¿cierto? Escribir es Sí, dar señora. voz a tus pensamientos. Espérenme un segundito y ya vuelvo acá. Ok. Escribir es dar voz a tus pensamientos, estructurar ideas y compartir tu visión del mundo. Cada palabra que plasmas es una oportunidad para aprender, reflexionar y dejar una huella. No temas al papel en blanco. Cada gran historia, argumento o reflexión comienza con una simple idea. Investiga, organiza tus ideas y atrévete a expresarlas con claridad y pasión. Tu voz importa y tu escritura puede inspirar, informar y transformar. Que no se les olvide este mensajito para cuando estén haciendo el informe. Bueno, aquí vemos un caso de cita indirecta. Como lo expresa la Universidad Nacional 2020. Hace mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se escribe dentro del texto sin comillas y el número de la referencia se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Un ejemplo. Para Kostov, las citas representan los cimientos intelectuales anteriores sobre lo que sustenta un trabajo de investigación y por tanto el trabajo citado supone un escalón en el desarrollo del conocimiento científico. ¿Cómo vemos que está citado acá? El nombre del autor, de dónde se sacó, ¿cierto? La información, dónde se encuentra, el año, la ciudad, el año, el volumen, el número. Está completa. Es decir, que todo el material que no sea de su autoría debe estar citado de forma correcta, porque de lo contrario no se puede usar, ya que se incurre en problemas legales de derechos de autor. Bueno, ahora para terminar, ¿cierto? Nos vamos con esto que yo sé que está revolucionando el mundo y es la comunicación digital actual. Pero antes de iniciar con ¿todo claro, aprendices? Con los temas anteriores ya tenemos más idea de cómo vamos a estructurar, cómo vamos a organizar, cómo vamos a argumentar nuestro informe. ¿Sí? Sí, señora. Ok, sí, porque si no me regreso entonces. Bueno, nos vamos con la comunicación digital actual. ¿Quién me quiere ayudar en este momento? Porque me siento como un poquito mal de la voz ahorita, entonces, ¿quién me ayuda? Leyendo acá, la potencia de las redes digitales. Yo le colaboro. Ok, muchísimas gracias. La potencia de las redes digitales no requiere presentación, ya que en la actual sociedad de la información se cuenta con todas las ayudas tecnológicas que hacen posible comunicarse con todas las personas de manera sincrónica. A continuación se hace el enunciado de algunas formas comunes de trabajo actual. Ok. Vamos a continúa, porfa. Utilización de aplicaciones digitales. La tecnología ha propiciado cambios en la forma de comunicación entre personas de todas las edades, teniendo a disposición un abanico de posibilidades en cuanto a herramientas tecnológicas se refiere, aspecto que ha acelerado la velocidad de los mensajes, siendo además asequibles en todos los ámbitos de la vida humana.
Para el caso que ocupa este curso, se enfocará la utilización de herramientas tecnológicas en contextos profesionales, ya sea desde la formación o el desempeño profesional, de manera que la asertividad caracterice la forma de emitir comunicados por medios tecnológicos. ¿Sí, continúo? Sí, porfa. El MSM o mensaje de texto se debe limitar a 160 caracteres que reflejen información básica de aquello que se quiere decir, por lo cual debe de ser claro y conciso. El chat es un diálogo en tiempo real entre dos o más interlocutores en forma de habla. Estos dos medios se ven caracterizados por la inmediatez de la comunicación, por nuevos códigos y el estilo informal que se refleja en los escritos. Pese a ello, vale decir que dichas características no eximen los textos de cordialidad, respeto, objetividad y precisión al momento de enviar cualquier tipo de mensaje. Dadas estas características, el chat es ideal para: acordar o cancelar encuentros, recordar reuniones, enviar links, enviar documentos derivados del actuar profesional. Muy bien, muchísimas gracias. Mucho gusto. Bueno, la tecnología es fundamental en la transformación de la sociedad actual, ya que impulsa avances en comunicación, educación, economía y bueno, aquí me quedo hablando, ¿cierto?, de todos los avances. Pero entonces, sabemos el auge que esto ha tenido incluso para nosotros ahora en esta nueva modalidad de aprender de forma virtual. Si vemos cómo la era digital está abarcando todo esto, pero no es solamente eso, es saber cómo comunicarnos, porque pensamos que de pronto por el hecho de que sea digital, sea virtual, no va a tener la misma importancia. No, debe tener unas pautas al momento de escribir chats, correos electrónicos. Todo debe ser formal, ¿cierto? Entonces, la comunicación instantánea permite que las personas se conecten en tiempo real, superando barreras geográficas, herramientas, como decía mi querido aprendiz, ¿me recuerdas tu nombre, porfa? Kevin. Kevin. Herramientas como el mensaje, el chat, facilitan el intercambio de información de manera rápida y directa. También facilita el acceso a una cantidad de datos y conocimientos, lo que potencia el aprendizaje continuo y la toma de decisiones informadas. Automatiza procesos y optimiza tareas en el ámbito profesional, mejorando la coordinación y la eficiencia en empresas y organizaciones. Estimula la creación de nuevas herramientas y soluciones que abordan desafíos cotidianos, impulsando el progreso tecnológico y social. Fomenta la inclusión al brindar oportunidades de comunicación y educación a comunidades que de otro modo podrían estar aisladas. En resumen, la tecnología no solo mejora la calidad de vida, sino que también actúa como motor de cambio y desarrollo en múltiples ámbitos, transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Continuamos con la página web. Una página web es un documento digital elaborado en formato HTML, ¿cierto? Yo supongo que ya todos ustedes están expertos en esto. Lenguaje hipertextual de etiquetado de documentos en el que se utilizan imágenes, texto escrito, videos, animaciones, links, etc. Una página web debe tener. ¿Quién me ayuda? Bueno, Kevin, te tocó otra vez.
Listo, sí, señora, no problema. Títulos y subtítulos simples, claros y concisos. Párrafos ajustados a una misma idea. Uso de resúmenes y tablas de contenido. Frases cortas. Resaltar lo importante. Iniciar el texto con la conclusión y cerrar con los detalles. Evitar la redundancia, omitir palabras innecesarias o poco pertinentes. El lenguaje informal es más adecuado. Usar listas numeradas, jerarquizar la información sin perder el foco de la misma, combinar textos y colores de fondo que contrasten, evitar textos parpadeantes, dado que dificultan su lectura y pueden ser distractores. Correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Vale. Bueno, todo claro con los componentes de la página web. Yo supongo que ya el instructor Brown Sí, los, señora. los debe tener súper alineaditos con ese tema. Bueno, continuamos con el correo electrónico. El correo electrónico se ha convertido en un medio de comunicación vital y una de las aplicaciones con más alcance y éxito de Internet. El correo electrónico cuenta con las siguientes características. Velocidad en la transmisión de los mensajes. Coste no excesivamente alto, por decir que es prácticamente pues gratis, ¿cierto? Todos tienen acceso. Espacio de intercambio de fotografías, música, link, textos, además de mensajes escritos. Comunicación en corto tiempo. Posibilita enviar mensajes a varias personas o a un grupo creando listas de distribución. Permite reenviar un mensaje a otro receptor o responder rápidamente. Adicional, se puede enviar con copia oculta a aquellos receptores que se desee que no sean visibles. Con el tiempo se ha convertido en un medio de comunicación formal que evidencia gestión administrativa, cumplimiento de deberes, transmisión de comunicados institucionales, lo que indica que debe contestarse a la mayor brevedad aportando la información requerida, con copia a los implicados en el proceso si se considera pertinente. Puede ser personal o institucional. Para el segundo caso, los mensajes se deben ajustar exclusivamente a labores propias de lo académico o lo laboral. En cuanto a la redacción del correo electrónico, dadas las características anteriores, el correo electrónico debe tener mínimos para su adecuado uso. Asunto debe referir clara y concretamente la intención del correo. Nombre completo del destinatario, cargo, empresa y ciudad. Asunto, un saludo cordial. Contenido concreto y claro, y si requiere mayor organización del texto, se sugiere discriminar la información en puntos, de manera que cada uno mencione los temas relacionados al asunto sin salirse del tema objeto del mensaje. Despedida con un atentamente o cordialmente. Remitente, nombre, cargo, empresa y número de contacto de ser necesario. Se recomienda que la fuente tenga el mismo tamaño, color y tipo, evitando mayúscula fija. De resaltar alguna parte del texto es pertinente cursiva, subrayado o negrilla, evitando siempre la mayúscula fija. La corrección ortográfica es importante y necesaria, toda vez que cada correo es carta de presentación del profesional escribiente. Bueno, ahora vamos con la net etiqueta. Kevin, porfa. El término netiqueta viene de la palabra etiqueta, definida. Ceremonial de los estilos, usos y costumbres que se debe guardar en actos públicos solemnes. Ceremonia en la manera de tratarse las personas particulares o en actos de la vida privada, a diferencia de los usos de confianza. Por tanto, en etiqueta se referencia a todo lo relacionado con el buen actuar de las redes sociales utilizadas en diversos contextos.
Actuar que debe estar cualificado para la comunicación asertiva, a partir de la cual se transmite información de manera clara, pertinente, concreta y consciente. De manera que el buen trato hacia el interlocutor se enmarque en límites de respeto y cordialidad. A fin de regular el buen actuar en las redes, se sugieren las siguientes normas, objeto de implementación, complementariedad y actualización. Jeje. Norma 1. ¿Sigo leyendo? Sí, porfa. Norma 1. Leer y releer el mensaje antes de enviarlo, pensando en la claridad, coherencia y pertinencia del mismo. Norma 2. No escribir mensajes bajo emociones de enfado o ira. Esto conllevará al inadecuado manejo de un conflicto laboral o personal. Norma 3. Si trata de responder un comunicado, contestar expresamente lo que se solicita. Norma 4. Antes de enviar el mensaje es importante que se verifique que el destinatario es la persona a quien va dirigido. Norma 5. Utilizar términos adecuados y formales sin perder de vista que es un comunicado entre seres humanos, lo que indica que por más que el canal sea la red, la forma de tratar a la otra persona es la misma que utilizaría si fuera personal, es decir, se debe tener en cuenta las mismas normas de un trato en contexto laboral o académico. Norma 6. Tener presente el tipo de red a utilizar, procurando ajustarse a la cantidad de texto requerido con claridad y precisión. Esto implica que se debe pensar y estructurar muy bien el mensaje antes de escribirlo, sin dejar la información para que el destinatario descifra o suponga. Norma 7. Si estima identificar su red con una foto, se recomienda la formalidad en esta, en donde el rostro se vea con claridad, recordando que le identifican en contextos académicos y laborales. Norma 8. Si el objeto del mensaje es un reclamo o una queja, debe hacerse en los mejores términos, expresando los hechos. Lista numerada en orden cronológico, por ejemplo, los perjuicios ocasionados y por último la petición amable y respetuosa. Norma 9. Siguiendo con el punto anterior, cuando se conteste una petición debe ser en el mismo historial si se trata de correo electrónico, lo que permitirá un seguimiento al caso. Si el caso es que no se recibe respuesta del correo enviado, reenviar el correo haciendo énfasis en la petición. Norma 10. Cualquier comunicado exige veracidad y envío de soportes que se estimen pertinentes, evitando caer en supuestos que motiven conflictos innecesarios. En esto vale recordar que lo escrito queda, y que asegurar una información implica investigarla antes de enviarla. Muchísimas gracias. No. Bueno, mira, nos faltan 3 normas. Ya yo las termino. Concluimos y nos vamos con las evidencias, ¿ok? Bueno, en el caso de foros de discusión o comentarios a alguna publicación, es necesario mantener el respeto por la opinión opuesta, lo que implica escribir el punto de vista propio, dar aportes a modo de complemento sin caer en el ataque hacia el otro. Todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen nombre. Artículo 15 de la Constitución Política de Colombia. En las redes sociales no hay excepción a esta norma, lo que implica que no se debe publicar información personal o familiar de otros y si se estima publicar información propia, esta debe ser objeto de análisis antes de publicar, evitando caer en arrepentimientos. Evite caer en el humor colectivo, por medio del cual se generan burlas hacia personas que tienen una condición física determinada. Fuera de lo que se estima como normal, los llamados memes en algunos casos son generadores de indignación y maltrato colectivo hacia algunas poblaciones con características físicas o culturales que no deberían ser objeto de burla. Aquí la etiqueta debe ser no transmitir este tipo de comunicados partiendo de la dignidad y el respeto por el otro, cualquiera que éste sea. Así, esta cultura virtual empieza a cambiar desde los contextos pedagógicos.
¿Qué piensan de esto último que acabamos de ver? ¿Cómo se está comportando la sociedad a la hora de hacer estas afirmaciones, a la hora de entrar a una red social y creen que tienen el derecho, ¿cierto? ¿Ustedes no les pasa que a veces entran y se dan cuenta que todo es burlas, maltratos, no? Y estos canales son importantes, pero también deben tener el mismo respeto que como si fuera un canal escrito o si uno tiene a la persona enfrente. Uno no tiene por qué escudarse detrás de una pantalla para maltratar, para criticar, para hacer burlas, ¿cierto? ¿No les pasa que últimamente las redes están llenas de eso? Que uno dice, uno va a los comentarios y todo es burlas. ¿Qué piensan? ¿Cómo debemos nosotros? Sí, señor, Un como por meme, ejemplo, instructor. disculpe, señor. Sí, como por ejemplo, usted sabe que por ahí últimamente ando un meme que, y que indio, por ejemplo, indio no salir y eso, entonces, e incluso los indios dijeron que respetaran su cultura, que no sé qué, y eso. Exactamente. Uno no puede ir por la vida replicando cosas sin tener, cierto, un contexto. Por eso es importante que estudiar, estudiar y no hacer obviamente lo que uno no quiere que le hagan. Yo les aseguro que muchos de ustedes que son profesionales no entran a un perfil a criticar a las personas. Entonces, mis queridos Así es, uno tiene que ser aprendices, muy empático. exactamente. Todas estas herramientas son súper importantes, pero hay que usarlas para bien. Hay que usarlas porque nos enriquecen a nosotros, ¿cierto? Enriquecen nuestro vocabulario, nos dan ideas, nos ayudan a construir, nos ayudan a formarnos profesionalmente. ¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos estas herramientas hoy en día? Qué mejor que usarlas para nuestro beneficio, pero usarlas de una buena manera. Entonces, las normas al enviar un correo son fundamentales para asegurar una comunicación profesional clara y respetuosa. Imagínense ustedes uno mandándole un correo al jefe, hola jefecito, ¿cómo está? Bueno, mire, acuérdese que esto, yo mañana le llevo el informe. O sea, ¿a ustedes les parece eso correcto? No, cierto. Entonces, debemos asegurar, primero que todo, una comunicación profesional clara y respetuosa. Claridad en el mensaje, seguir un formato estructurado, como lo habíamos visto, asunto, saludo, cuerpo y despedida. Respeto y profesionalismo, usar lenguaje adecuado y respetuoso. Las normas como la netiqueta facilitan la comprensión del mensaje y evitan malos entendidos, lo que optimiza la interacción y el tiempo de respuesta. Cumplir con las reglas de comunicación, tanto en el correo como en la página web, como en los mensajes de texto, como en los chats de WhatsApp, en todo, ¿cierto? Hay que cumplir con estas reglas de comunicación, porque esto refuerza la credibilidad y mejora la imagen tanto del remitente como de la organización a la que se representa. Entonces, tener en cuenta todas estas normas no solo va a mejorar la calidad de la comunicación, sino que también va a contribuir a establecer relaciones laborales y personales basadas en el qué, en el respeto y la claridad. Y si vamos a hacer uno que otro meme como yo, que me quedo esperando mis evidencias, ¿cierto? Mientras sea desde el respeto y para animarlos y motivarlos a ustedes a que las realicen, pues ahí sí no hay ningún problema. Bueno, mis queridos aprendices, este era el tema del día de hoy, ¿cierto? La comunicación digital y
y la producción de textos, que es muy importante. Entonces, cuéntenme, ¿qué dudas tienen sobre las evidencias, sobre el tema, todo lo que ustedes quieran tener de pronto, que no se quieran ir con vacíos esta noche? Hoy es la oportunidad para hacerlo. Entonces, les vuelvo a explicar las evidencias. ¿Hay algo que tienen dudas? ¿Ya iniciaron? ¿Tienen alguna idea? De pronto me quieren preguntar, instructora, yo estoy trabajando en esto y esto, o mi video está así y así. No sé, hablen ahora o callen para siempre. Buenas noches. Instructora, ¿será que me puede hacer el favor de explicarme las Las evidencias? Es que evidencias. entro un poco tarde, sí señora, y Bueno, no dale. tengo idea de qué Ok, voy a hacer. listo. Bueno, las evidencias son dos. Mi querida aprendiz Cindy está por ahí. O ya se me fue. Sí, señora, que estoy. Ah, ok. Bueno, Cindy, coméntale a tu compañero cuáles son las dos evidencias pendientes para entregar. Una es el video sobre nuestro entorno laboral o qué problemas podríamos tener. Y el segundo es un informe. Ok. Bueno. ¿Quién nos hizo la pregunta? Porfa, ¿me recuerdas tu nombre, aprendiz? Iván Pantoja. Iván. Ok, bueno, mira. En las evidencias a presentar tenemos video, la comunicación como expresión humana. ¿Sí están viendo la pantalla? Sí, señora. Este documento yo señora. lo envié al chat, pero se los quiero mostrar ahora. Entonces, en el video ustedes van a explicar con ejemplos claros la importancia de la comunicación en el ámbito laboral. Pueden usar situaciones cotidianas para mostrar cómo la comunicación verbal y no verbal influye en el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Es importante que estructuren bien el mensaje y utilicen un lenguaje claro y conciso. Recuerden que esta evidencia consta de dos partes, una escrita y la oral, que es el video, ¿cierto? ¿Qué es la idea del video? Hay aprendices que han presentado diapositivas, ¿ok? Pero la idea es que ustedes se presenten en el video, ¿cierto? Que ustedes transmitan el mensaje, ya sea la situación que se les presentó en el trabajo o en las clases, ¿sí me entienden? En las sesiones, en línea, no sé, podemos adaptarlo a nuestro entorno. ¿Ya? Entonces, vamos a escoger un sitio adecuado para grabar, que no hayan ruidos, porque esa es una de las barreras de la comunicación, ¿cierto? El ruido. Entonces, si nos presentan un video que se está escuchando el martillo, el perro ladrando, el carro que está pasando, el mensaje va a perder importancia. No va a llegar el mensaje claro, entonces la idea es esa. Vamos a hacer todo el esfuerzo por grabar un buen video, escogemos el sitio, ya tenemos nuestro guión, lo que vamos a hablar. Obviamente sí podemos apoyarnos, ¿cierto? Del computador, del teléfono, pero la idea no es leer todo, no. La idea es que ustedes puedan manejar el tema, que se puedan desenvolver, ¿ok? Que puedan ir más allá de ustedes mismos, incluso, ay, es que yo nunca he hecho un video, es que a mí me da pena. No, vamos a perder la pena, ¿ok? Vamos a tomar la situación, vamos a llevarla, vamos a plantearla y cómo es, y obviamente vamos a integrar los conceptos que hemos visto durante estas sesiones, vamos a incorporarlo. Entonces, yo aquí en esta guía de aprendizaje, pues les hago más o menos como lo que ustedes deben presentar es como un ejemplo. Ustedes tienen una guía que está en la plataforma, ¿cierto?
Esa guía pues ya es más puntual. Yo acá les doy un ejemplo, cómo lo haría, ¿cierto? Entonces, el aprendiz debe grabar un video en el que demuestre la importancia de la comunicación en la vida diaria y laboral, aplicando estrategias de comunicación verbal y no verbal. En este video deben explicar con ejemplos claros la importancia de la comunicación en el ámbito laboral. Pueden usar situaciones cotidianas para mostrar cómo la comunicación verbal y no verbal influye en el trabajo en equipo, la resolución de conflictos y la toma de decisiones. Es importante que estructuren bien el mensaje y utilicen un lenguaje claro y conciso. Bueno, esto ustedes ya saben, consta de una parte escrita y la oral. Debe incluir un documento en PDF con la estructura del discurso que van a presentar. Este documento puede incluir el enlace del video. Si lo quieren subir a YouTube, ponen el enlace en el PDF, o también la plataforma les da la oportunidad de anexar dos evidencias, ¿cierto? La parte escrita y el video. Aquí hay un pequeño ejemplo. Se pueden guiar de ahí, pero ustedes también, si tienen otros, no hay ningún problema. Un trabajador de una agencia de marketing digital explica cómo la comunicación efectiva mejora la productividad en el equipo. Tenemos la introducción. Hola, soy Adriana Berrío, coordinadora de proyectos de una agencia digital. Hoy quiero hablarles sobre la importancia de la comunicación en nuestro equipo de trabajo. Una comunicación efectiva evita errores, mejora la colaboración y agiliza los procesos. En el desarrollo del tema, por ejemplo, cuando trabajamos con clientes internacionales, el uso de plataformas como Zoom y Microsoft Teams nos ayuda a mantener una comunicación clara y constante. Además, al combinar mensajes escritos con videollamadas, aseguramos que las instrucciones sean comprendidas correctamente. ¿Me regalan un segundo, porfa? Kevin, ¿me ayudas a leer? ¿Puede compartir pantalla, porfa? Ay, no estoy con... Espérame. Pero sí estoy compartiendo. Ustedes no están viendo pantalla. Sí, ahí estoy esperando que usted haga scroll. Porque no me... Ah, ok, pero continúa. Estoy viendo la franja azul, como el banner azul con los hashtags. Y abajo el título Comunicación Digital Actual. Scroll. Ya, ok, déjame, espérame. Listo, ahí ya estoy viendo. También es importante recordar que la comunicación no solo es verbal. Los gestos, el contacto visual y la postura influyen en cómo se recibe un mensaje. Un líder que transmite seguridad y claridad con su lenguaje corporal logra un mayor impacto en su equipo. Conclusión. La comunicación efectiva en el ámbito laboral nos ayuda a mejorar la productividad y evitar malentendidos. Usar herramientas adecuadas y aplicar estrategias de comunicación verbal y no verbal es clave para un trabajo en equipo exitoso. Técnicas de comunicación aplicadas. Tono de voz claro y pausado. Contacto visual con la cámara para generar confianza. Uso de ejemplos prácticos para reforzar el mensaje. Expresión corporal adecuada, con gestos naturales. Muchas gracias. Bueno, quedó más clara la evidencia. Qué pena, aprendices, que forcé demasiado la voz ahorita, entonces ¿les quedó clara la evidencia del video? La comunicación como expresión humana.
Sí, señora. ¿Sí? El aprendiz que me preguntó ahorita, ¿quedó claro? Sí, señora. Ok. Bueno, ahora vamos con el informe creación de contenidos comunicativos. El aprendiz debe elaborar un informe en el que refleje el uso de estrategias de comunicación efectivas en procesos, omitan la palabra contables, aplicando principios de cohesión, coherencia y normatividad vigente. Obviamente esto vamos a aplicarlo. ¿Cómo se llama esta ficha? Aprendices, ¿cómo se llama? Desarrollo multimedia y web. Entonces, el objetivo, ya saben, elaborar este informe. ¿Qué vamos a usar? La interpretación de señales, signos y símbolos en el contexto laboral. Podemos apoyarnos de gráficos. Vamos a redactar textos con cohesión, coherencia y buen uso del lenguaje. Codificación y decodificación de mensajes con iconos y señales, uso adecuado del léxico y aplicación de reglas gramaticales, construcción de acuerdos a partir de la diversidad de opiniones, aplicación de la normatividad vigente en la producción de textos. Esta es la estructura que debe llevar el informe. Palabras clave. Obviamente ustedes escogen sus palabras clave. Esto es un ejemplo, ¿cierto? Comunicación, contenido, estructura, mensaje, coherencia, signos, símbolos, interpretación. Podemos guiarnos si queremos continuar el tema del video, ¿cierto? Y llevarlo al informe, investigamos un poco más, también podemos hacerlo. Si estamos trabajando un tema con alguno de los instructores, con el instructor Browning o con otro, también podemos plasmarlo aquí. Porque la idea de estas evidencias es que les quede a ustedes para su futuro laboral. ¿Sí me entienden? La idea es que escojamos los temas que estamos viendo, que caracterizan a esta ficha de desarrollo multimedia y web. Tengo entendido que hay unos aprendices que ya entregaron estas evidencias. No sé si ustedes de pronto están en una etapa diferente o ya hay unos que lo hicieron y lo enviaron antes de pronto de la explicación en las sesiones. Pero entonces ustedes que se tomaron el tiempo, que se quedaron en las sesiones, que han participado, ya saben cómo es la estructura y los temas que vamos a tratar, ¿cierto? Entonces, introducción. En el ámbito multimedia y web, la comunicación efectiva es esencial para garantizar que el mensaje llegue de manera clara y precisa al público objetivo. La creación de contenidos comunicativos no solo implica escribir correctamente, sino también organizar la información de forma estratégica, utilizando elementos visuales y textuales que faciliten la comprensión. Podemos utilizar el tema también de la comunicación digital. O sea, todo lo que hemos visto en las sesiones podemos plasmarlo en nuestro informe, ¿ok? Escogemos la situación problemática. Uno de los principales problemas en la comunicación digital es la falta de claridad en los mensajes. Cuando la información no está bien estructurada, puede generar confusión en los receptores, por ejemplo, en el desarrollo de una página web, ¿cierto? Ahí tenemos la situación problemática. En el desarrollo del tema, continuamos. La interpretación de signos, símbolos e iconos. El uso de instrumentos gráficos semánticos. También pueden apoyarse de gráficos, de mapas, pueden nutrir su informe, ¿ok? La redacción con cohesión y coherencia. Para que un contenido sea efectivo, debe seguir una progresión lógica de ideas.
usar conectores adecuados, evitar la repetición innecesaria de ideas, seguir una estructura clara, introducción, desarrollo y conclusión. Y yo les doy como un ejemplo de mala redacción. El contenido debe ser claro. Un contenido claro permite que el usuario lo entienda mejor. Si el contenido es claro, la comunicación es efectiva. ¿Cuántas veces mencioné la palabra claro? Que parece que le estoy haciendo publicidad a Claro. En cambio, 2 veces. tres. Entonces, un ejemplo de buena redacción. Para que la comunicación sea efectiva es necesario que el contenido sea claro y estructurado, permitiendo una mejor comprensión del mensaje. ¿Sí vieron la diferencia? Sí. Sí, señora, solo se nombró una vez. Bueno, entonces vamos a tratar de revisar bien lo que estamos escribiendo. Yo sé que a veces para llenar palabras, incluso hasta yo caigo muchas veces cuando estoy explicando, repito y digo lo mismo, pero bueno, vamos a tratar en el informe que tenemos más tiempo para organizar y estructurar las ideas de no repetirlas. ¿Ok? Bueno, codificación y decodificación del mensaje. El proceso comunicativo implica que un emisor codifique un mensaje utilizando símbolos, palabras e imágenes y que el receptor pueda decodificarlo correctamente. Ejemplo, un mensaje con términos muy técnicos para un público no especializado puede generar confusión. Y adaptar el mensaje al público garantiza una mejor comprensión. Y por último, la conclusión. La creación de contenidos comunicativos es una habilidad clave en el ámbito multimedia y web. Utilizar signos, símbolos y estructuras adecuadas permite que los mensajes sean claros, atractivos y comprensibles para el público objetivo. Para mejorar la comunicación en proyectos digitales es fundamental aplicar principios de cohesión y coherencia, emplear herramientas visuales y adaptar los mensajes según el contexto y el receptor. Y finalmente, las referencias bibliográficas. Estas recomendaciones se las hago yo. Revisen la estructura y claridad del contenido. Asegúrense de que los mensajes sean comprensibles y relevantes. Usen ejemplos prácticos para facilitar la comprensión. Revisen la ortografía y la gramática antes de enviar. Y en el caso del video, incluyan el PDF y el enlace de YouTube previamente subido. Ahora es tu turno, apliquen todas estas estrategias y demuestren cómo la comunicación es clave en el mundo multimedia y web. ¿Qué les parece, chicos? ¿Aprendices? ¿Ya están más claros con las evidencias? Sí, señora. ¿Sí? Bueno, ya todos ustedes tienen este documento. Recuerden que es una guía. ¿Ya? Y ahí yo les doy pues también pues consejitos, sugerencias, pero la idea es que ustedes dejen volar su imaginación y hagan un buen trabajo con estas evidencias. ¿Ok, mis queridos aprendices? ¿Todo claro? ¿Todo Sí, claro? señora. Sí, señora. Bueno, me encanta. Esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda, pues me dicen ahora y con mucho gusto la resolvemos. Y si no, pues ya todo listo. Espero sus evidencias. ¿Sí? Gracias, muy amable instructora. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por asistir y por quedarse pues todo el tiempo. Y bueno, ya saben, cualquier cosa me pueden escribir, cualquier duda que tengan, con muchísimo gusto estoy para ayudarlos. No olviden, exacto, adjuntar las evidencias correctamente y pues ya mucho ánimo a trabajar y voy a estar esperando, espero este fin de semana tener muchísimo trabajo calificando sus evidencias. Ok. Bueno, profe, ¿Cómo? yo Muchas gracias. tenía una pregunta, qué pena con usted. Tranquilo, Es que yo me cuéntame. acabo de conectar, ¿sí?
¿Sí? Pues lo que pasa es que pues ya habíamos como realizado esas evidencias hace ratico, Sí, ok. pero entonces yo quería preguntarle era si su merced va a estar en la etapa de evaluación para desarrollo multimedia. Sí, sí, claro. Yo soy la que los voy a evaluar. Ah, Bueno, ya. quería No era comentarles. solo eso. Yo quería comentarles algo. Yo hablé con el gestor Rafael porque yo sé que ustedes me habían preguntado anteriormente y si ustedes no tienen las notas, hay que volver a subir la evidencia. O sea, si en las plataformas no les aparecen las notas, en el traspaso que hubo, en el traslado que hubo de plataforma, hay que volver a subirlas, desafortunadamente. Si ustedes ya la tienen, yo anteriormente les dije, si ya la tienen y a ustedes anteriormente pues le dieron otras pautas y las tienen de otro tema y quieren subirla, pues es válido, ¿cierto? Pero los que no la han hecho, pues la idea, ¿cierto? De esta ficha y lo que estamos viendo en tecnología en desarrollo multimedia y web es aplicar estas evidencias en este contexto. Entonces, si ya lo tenemos y no tenemos las notas, vamos a volver a subirlas. En tu caso, ¿quién fue el que me preguntó? Luis Alberto. Luis Alberto, Sí, lo que ¿tú pasa ya subiste o sea, tienes notas? ¿Tienes la nota de esas evidencias? sí, señora, yo creo que apareció ahí las calificaciones alcanzaron a cruzar de plataforma a plataforma, ¿sí? Ok, si ya Sino que, pues, si ya como está la nota, no hay ningún problema. listo, perfecto, ¿no? Y pues de pronto agradecerle pues por lo poquito que veo que se tomó el tiempo para explicar muy bien el tema y toda esa cuestión, ¿sí? De la comunicación asertiva, pues me gustó muchísimo. No, con Entonces, muchísimo pues gusto. si así va a ser y ojalá que sean también los demás instructores nuevos que van a entrar, pues me parece chévere, sí. Sí, porque antes de eso solo nos leían era la guía y tal luego. ¿Sí me entienden? Entonces uno No, queda como sí, con pues él. yo digo, o sea, realmente es importante. Es importante uno, pues mostrarles. Yo por lo menos, yo también fui aprendiz y a veces uno queda con muchos vacíos, queda en el aire y uno dice, pero por lo menos explícame cómo puedo, una idea, ¿cierto? Entonces ya ahí uno se le prende el foco y ya uno dice, voy a guiarme de esto. Entonces, pues la idea es que ustedes logren, porque yo sé que ustedes también trabajan, que tienen familia, o sea, sí me entienden que no todo es esto, entonces esta ayuda pues les va a servir para que sea más fácil y la idea es que ustedes entiendan y que lo que ustedes hagan les quede en su vida, en su contexto. Ya yo sé y estoy segura que en estas 2 sesiones la forma de que ustedes se están comunicando de ahora en adelante por correo electrónico va a cambiar. O al momento de ustedes estar en alguna reunión o de hablar con un cliente o algo ya va a ser diferente. Entonces, esa es la idea, que todo lo que veamos aquí nos quede para nuestro futuro, para nuestro ámbito laboral. Listo, perfecto. Entonces nos vemos en la siguiente etapa, profe. Muy amable. Listo, bueno, con gusto. Entonces, ¿todo claro hasta ahí? Sí, ¿Ya los señor. demás presentaron o van a presentar Sí, apenas señor. evidencias? Bueno, Bueno, yo voy a presentar evidencia. bueno, perfecto, Iván. Entonces ya sabes, ahí tienes la guía. Fernando, ya tú presentaste. Jennifer, Cindy, Kevin, No, Yo me voy a falta, presentar, instructor. van a presentar apenas. sí señora, voy a presentar estas dos evidencias. Bueno, perfecto. Entonces los espero. Espero sus Ok, evidencias. Bueno, que tengan una feliz noche y bueno, ya saben, cualquier cosa por la plataforma también me pueden contactar, por los grupos de WhatsApp del profe Browning y bueno, que tengan una feliz noche. gracias, muy amable, lo mismo. Bueno, Muchas chao. gracias por para todos. Chao, chao. Gracias.
Hasta luego, gracias. Gracias a ti.